Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que pueda entender. Y yo quiero. Vamos a irnos a la escritura. Hay algunas versiones acá que estuve revisando y escuche qué maravilloso. De hecho, vamos a leer el contexto de por qué Pablo dijo esto. Pero antes quiero que veamos algunas versiones. Vamos a ver esta versión que tengo por acá, la nueva traducción viviente. Dice la nueva traducción viviente, 1 Corintios 2:4, dice así: y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Esta es la versión, la nueva traducción viviente. Mira lo que dice la Kadosh. Dice así: 1 Corintios capítulo 2 verso 4 dice así aquí. Y ahí se me reveló. 1 Corintios, de hecho que cuando usted me mire con la Biblia, o más bien con el teléfono, sepa que lo que estoy haciendo es eso, comparando versiones. 1 Corintios 2:4 dice así. De hecho que mantengamos ese texto siempre presente. Dice el verso 4: y ni la Biblia Kadosh, y ni la entrega ni el contenido de mi mensaje se apoyaban en palabras forzadas de sabiduría, sino en demostración del poder del Ruach, para que la confianza de ustedes no se apoyara en la sabiduría humana, sino en el poder de Yahweh. Muy bien, esa es la Biblia Kadosh, una muy apegada al original. En la Biblia latinoamericana dice 1 Corintios capítulo 2 verso 4, dice así: mis palabras y mi mensaje no contaron con los recursos de la oratoria, sino con manifestaciones de espíritu y poder, para que su fe se apoyara no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Entonces, ¿por qué Pablo dice este asunto? Miremos el verso 1, dice Pablo: así que hermanos, bueno, primero dice el título, proclamando a Cristo crucificado. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, póngale atención a este asunto, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de timo, de persuasivas, de humana sabiduría, sino con poder y demostración del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ojo y oído con el verso 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Regáleme unos minutos de su atención, de su tiempo, porque sé que va a ser bendecido, va a ser bendecida a través de esta palabra. Amén. Diga: yo voy a salir bendecido más de lo que estoy. Amén. Entonces el apóstol Pablo, todos sabemos quién era Pablo antes de ser cristiano, antes de andar en el camino, antes de andar en el reino. El apóstol Pablo era un erudito de la ley, era un hombre, un maestro de la ley, era un hombre que conocía la ley, fariseo de fariseos, conocía muy bien la doctrina de los saduceos, conocía muy bien la Torá. O sea, Saulo era un hombre conocedor de la ley a la perfección.
romano de romanos. Saulo era un hombre muy teólogo, muy filósofo, muy poético. Saulo era un hombre que manejaba de poesía, manejaba mucho de filosofía. Wow, Pablo era un hombre completo. Estoy seguro de que el hombre muy brillante, muy instruido, y su léxico, su vocabulario. Usted se imagina conversar con Saulo de Tarso. Qué rico debe de haber sido conversar con este hombre sobre conocimiento. Esa gente que les gusta llenarse de conocimiento, de sabiduría y de revelación. O sea, Saulo era un hombre que estoy seguro que tenía su biblioteca propia. Saulo tenía pergaminos y era un hombre amante de la lectura. Vamos, diga, amante de la lectura. Así como yo digo. Pablo era un hombre amante de la lectura. Pablo no se quedaba con lo que le decían. Pablo se iba a investigar si lo que decían era cierto. O sea, el hombre se sumergía, se metía en el asunto. Ahí déjelo, ahí déjelo. Se sumergía, se metía en el asunto. Entonces, Saulo era un hombre que conocía. Yo quiero que usted visualice, en cuanto a la ley, fariseo. Y póngale atención a este asunto. Saulo conocía tanto que el Dios del cielo, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios de Israel, dice la Biblia que lo escogió como instrumento para la predicación. O sea, Dios lo apartó, lo separó para la predicación. Porque Dios quiere gente que tenga que dar. Gente que tenga que dar. Dios no va a mandar a alguien a que vaya a dar lástima. Dios no va a mandar a alguien a que lo vayan a confundir. Dios va a llamar a alguien. Por eso es que dice la Escritura, imagínense solo los diáconos, el requisito de los diáconos en la Biblia. El requisito de los diáconos, ¿cuál era? Que no fuera un neófito, que conocieran muy bien la Escritura, que fueran llenos del Espíritu Santo. Los diáconos tenían que ser hombres conocedores de la palabra, conocedores de la Escritura. Tenían que estar listos para tomar buenas decisiones. ¿Me estoy explicando? Entonces, Pablo, o más bien Dios, cuando escoge a alguien, Dios no escoge a la gente por perezosa, por haragana o por atenido. No, Dios observa. Vamos, diga, Dios observa. Dios ve tu interés y tu necesidad por conocerlo a Él. Y muchos de nosotros estuvimos esclavizados por alguna religión X. Y Dios vio nuestro interés, nuestra necesidad de salir, de conocerlo más bien a Él. Y Dios dijo, te voy a sacar de allí y te voy a poner en el camino donde me vas a conocer, donde me voy a revelar. Porque hay lugares donde Dios no se puede revelar porque lo ofenden a Él y lo descalifican a Él. ¿Alguien me está entendiendo? Hay lugares donde Dios, no porque Él no pueda, sino porque no se debe. Entonces, Dios mira la necesidad, el deseo de aprender de aquel hombre, de aquella mujer, que lo quiere conocer, que quiere que se le revele. Entonces, en el caso de Saulo, era un hombre que leía, que conocía. En determinado momento, mire qué hermoso, en determinado momento se lo llevan a él, lo tienen preso por predicar el evangelio. Y viene Pablo y le dice, cuando vengas, haceme el favor, tráeme el capote que se me quedó allá, tráeme, le dice, los pergaminos y tráeme los libros, tráemelos. ¿Para qué quería esos libros? ¿Para que se los comieran las polillas? ¿Para qué quería libros Pablo? ¿Ah? Porque Pablo, ojo y oído, Pablo a través de los libros
Pablo quería ir a Roma a través de los libros, ir a Italia a través de los libros. Pablo conocía la cultura y la historia del lugar donde iba a ir a presentarse. Entienda esto. Pablo leía, conocía. Voy a ir a Italia, ok, voy a aprender sobre la cultura de Italia. Voy a ir a Macedonia, voy a conocer sobre los macedonios. Pablo era un hombre que se instruía de dónde iba a ir. ¿De dónde iba a ir? ¿Me estoy explicando? Aquí pasó algo hace unos años, no recuerdo en qué año fue. Yo estuve ahí presente. Vino Alex Campo, vino Redimido y no me recuerdo quién más aquí al Estadio Independencia. Y todos nosotros íbamos porque queríamos escuchar al taller del maestro. Todos nosotros, mi equipo, la gente con la que yo anduve, íbamos, y yo creo que todo el mundo iba por escuchar a Alex Campos. Todo el mundo. Pero cuando pusieron la publicidad y decía Alex Campos y Redimido, yo mismo fue uno de los que dije, ¿quién será ese Redimido? Porque nunca lo había visto ni nunca lo había oído. Pero cuando sale Redimido al escenario, escucha esto, cuando sale Redimido, a esto me refiero con Pablo. Cuando salió Redimido, comienza él y empieza a decir cosas de la ciudad. Y decía él, Estelí, ciudad deseada. Y la gente, ¡eh! Estelí, ciudad deseada. Y después decía, estando en el Estado de Independencia, el tren del norte, ¡eh! Y la gente gritando. Y él usando términos, o sea que el hombre para venir acá sabía que Estelí, ciudad deseada, que el equipo favorito, el tren del norte, y comienza el hombre a decir barra brava, que no sé qué. Y fue una euforia extraordinaria, que todo mundo estamos de fiesta. Y después sale el hombre con la serenata de amor, creo que se llama, ¿no? A ver, cantémosla. Y sale el hombre y comienza a regalar rosas. Y comienza, ¿no? El hombre y le dedicó allí unas rosas a su esposa y comienza. El hombre literalmente cautivó el corazón de los estilianos. ¿Por qué? Porque investigó. Pero salió Alex Campos, por el que todos íbamos, literalmente todo Estelí, los que vinieron, iban por Alex Campos. Y sale Alex Campos todo achantado y dice, este compadre se robó el show. Y comienza Alex Campos, ¿y sabe qué? Se olvidaron de Alex Campos porque salió con una prepotencia, ni siquiera saludó a Alex Campos. Y todo el mundo se llevó un concepto de soberbio y de orgulloso porque ni saludó. Salió todo. O sea, como que se dejó intimidar porque Redimido ya había hecho el trabajo. ¿Y sabe qué? Yo fui uno y varios allí que no escuchamos al taller del maestro. No fuimos, ya después nos aburrimos porque ya habíamos hecho de todo. Pero ¿qué le quiero decir? Que Pablo, y esta si usted la agarra, usted nunca más va a ir a dar lástima cuando vaya a evangelizar, cuando vaya a hacer guerra espiritual, cuando vaya a deshacer las obras del diablo. Entonces, el asunto es que Redimido, ¿qué hizo para poder cautivar la ciudad en bendición? Investigó qué era esta ciudad. Y hay en el ámbito de los generales de la guerra espiritual estratégica a nivel del suelo y a nivel del segundo cielo, guerra espiritual estratégica. ¿Sabe usted cuál es el fuerte de la guerra espiritual estratégica? La cartografía espiritual. La cartografía, investigar cuál es el principado que predomina, cuál es el gobernador de las tinieblas, qué es lo que opera, qué es lo que gobierna en la ciudad o en la nación. Y ellos comienzan a investigar cuánto es la población, qué espíritu opera, qué es para saber contra qué se van a enfrentar. Entonces, Pablo leía libros, pero vaya siguiéndome. Pablo leía, se instruía. Voy a ir, por ejemplo, un misionero que va a venir aquí a Nicaragua, lo primerito que debería de investigar es cuál es la comida típica. O sea, debería de investigar, ¿verdad? ¿Cuál es la comida típica? ¿Qué debería de investigar primero al venir a Nicaragua? ¿Qué es lo que predomina en la nación? Debe de investigar, número uno, en el ámbito espiritual, investigar
¿qué principado gobierna? ¿Cuál es el gobernador de las tinieblas? ¿Qué hueste espiritual de maldad? Segundo, debe investigar cómo es la gente, qué es lo que le agrada a la gente, qué es lo que le gusta a la gente. Les pongo un ejemplo en la Biblia. Pablo, a ver, no se me distraigan. Pablo, ¿qué es lo que hace? Llega a una de las ciudades y Pablo hace lo siguiente. Entró a un templo pagano, entró a un lugar donde había paganismo, tipo sauce. Pero Pablo va equipado, preparado, y Pablo dice en la escritura que entra y viene y comienza a ver altares. Vamos, diga altares. Una vez más diga altares. Eso preparan los verdaderos adoradores, altares, altares. Pero Pablo mira altares, no altar, altares. Y viene él y de repente viene y dice: veo que ustedes son muy religiosos, dice Pablo. Y entre sus altares, dice él, vi uno que dice al Dios no conocido. Y Pablo agarra esa estrategia y dice él: de él es que yo les quiero hablar, de ese Dios no conocido. No era el Dios de Israel, porque el Dios de Israel era conocido en todas las naciones, porque todos sabían que el Dios de Israel había abierto el mar, que había enviado las 10 plagas de Egipto. Todas las naciones sabían, conocían al Dios de Israel, pero ese Dios no conocido, a saber quién era. Pero Pablo agarra el rótulo ese y les dice: de ese Dios yo vengo a hablarles. Vamos, diga estrategia. De ese Dios yo vengo a hablarles, del Dios no conocido. Y Pablo les menciona hasta sus poetas. Algunos, le dice, de sus poetas dicen, y hasta mencionó cuál era la poesía del poeta. Pero ¿qué le quiero decir con todo esto? Que Pablo se instruyó, investigó, se preparó, se equipó. Pero no me pierda de vista este asunto. Pablo se preparó muy bien. Vamos, diga, se preparó muy bien. Pero comenzó a quemar pestañas, a instruirse. Pablo no hablaba por hablar, pero Pablo se llenó tanto de instrucción, de conocimiento. Pero llegó un momento que Pablo comete un error y se va a enfrentar contra un principado llamado Diana de los Efesios. Y Pablo fue a pelear contra el principado de Diana. Pero ¿sabe cómo llegó Pablo? Con su teología, con su escatología, con su filosofía. Pablo llegó a pelear contra un principado con armas humanas, con humanismo, con metodología, como se hace hoy en muchas iglesias. Hay 3,000 miembros, pero de los 3,000 no saca 30, porque los tienen solamente como amaestrados, no formados, amaestrados. ¿Quién vive? Cristo, a su nombre, gloria. ¿Quién vive? Ok, ahora aquí se va a meter Dios. Fuego, 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 fuego. Ahí va, ahí va, ahí va. Y la gente, ¿sí o no? Ya saben en qué momento van a empezar. Ya saben en qué momento van a empezar. Y ya preparan los mantos y ya preparan, porque van a estar agarrando a la hermanita que va a estar allí pegándole los pechos a los hermanos. ¿Alguien me está entendiendo? Ya están programados. Ya están programados. No hacen mucho esfuerzo. No hacen mucho esfuerzo. Ya ellos ya saben. Y el del piano ya sabe qué es lo que va a tocar. Ya saben. Venga, tío, hagamos una demostración de espíritu y de poder. Ya saben qué es lo que va a hacer. Este es el ritmo. Este es el ritmo. ¿En serio? Este es el ritmo. Yo no sé para qué me invitan si saben cómo predico. Yo no sé para qué me invitan si saben cómo predico. Yo predico. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Se está moviendo, que se está moviendo, que se está moviendo, que se está. ¡Ahora! ¡Fue! Se metió.
y échale leña al fuego. ¿Sí o no? ¿Y qué empieza a hacer la gente cuando comienza eso? ¿Qué empieza a hacer la gente? ¿Ah? Comienza a brincar. ¿Son transformados? ¿Son transformados? ¿Nacen de nuevo? ¿Salen apasionados por las almas a las calles? ¿Te traen 10 nuevas almas el próximo día? No, más bien ellos se van. ¿Por qué? Porque eso es humanismo. Ya ellos ya saben cómo programarlos, ya saben en qué momento, cómo ponerle una música romántica y cómo tocarle las emociones, cómo hacerle una regresión. Entonces Pablo llegó con ese asunto. Pablo ya sabía cómo llegar con su léxico, con su teología, con su adoctrinamiento. Y Pablo llega, y por favor entienda esto, Pablo llega pensando que su conocimiento escatológico, teológico, que con ese asunto de una exégesis y una hermenéutica y una homilética bien preparada con textos, por favor, con una introducción y los textos bien preparados. Así llegó Pablo. ¿Alguien me está entendiendo? Así llegó Pablo pensando. ¿Y sabe qué? A Pablo lo apedrearon en Listra y lo dejaron en coma porque Pablo pensó enfrentarse contra Diana con palabras persuasivas. Yo leo libros, a mí me gusta leer libros, pero yo no me confío de los libros. Los leo y retengo lo bueno y desecho lo malo. Porque los libros no son perfectos, le ponen su emoción los escritores. El único libro perfecto es la Biblia. ¿Me explico? Pero los libros te ayudan a conocer. O sea, tú lees principios. Yo he aprendido de administración leyendo libros. He aprendido a multiplicar el dinero a través de libros. He aprendido a cómo comportarme a través de libros. Pero no significa que yo voy a llegar con métodos. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué no estamos viendo la iglesia de Hechos 29? ¿Por qué no estamos viendo la iglesia de Hechos 29? Usted sabe que los discípulos conmovían la ciudad entera, conmovían la nación. Aún los gobernantes y los fariseos dice que dijeron en determinado momento: estos que trastornan, dice, el mundo entero. Ve el poder del Espíritu Santo en los apóstoles. Trastornan el mundo entero. No era el barrio, era el mundo. Estos que trastornan el mundo entero. Felipe dice que en Samaria conmovió toda Samaria. El brujo más poderoso que había en Samaria era tan poderoso este brujo que dice la Biblia que todo el mundo decía: es el gran poder de Dios. ¿Alguien ha leído? Que Felipe, o sea, era este hombre, Felipe se lo ganó creo que era Elimas el mago. Ese hombre hacía milagros y hablaba poderosamente con sus artes mágicas. Pero cuando llegó Felipe, bajo el poder del Espíritu Santo, era un brujo de la línea de James y Jambres, de los que imitaron las plagas de Egipto, 3 de las plagas. O sea que era un hombre de alto rango en la brujería. Tenía el control a tal punto que el procónsul estaba controlado por él. Pero Felipe llega no con palabras persuasivas, sino que llega con poder y demostración a cómo tenemos que ir nosotros los próximos días, meses y años, para que el mundo no tenga puesta la mirada en nosotros, sino en Cristo. Que sepan que Cristo resucitó. Que sepan que Cristo resucitó. ¿Cómo le vamos a hablar de un Cristo que sana
y los dejamos igual de enfermos? ¿Cómo les vamos a hablar de un Cristo que liberta y los dejamos igual de esclavos? ¿Cómo les vamos a hablar de un Cristo que prospera y los dejamos igual de atados? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, Pablo llegó a Éfeso con todo su mensaje, y estoy seguro que Pablo llegó hablando con qué de nuevo, pero con palabras humanistas, con persuasión. Y a la iglesia le gusta el entretenimiento. Hoy en día hay mucha iglesia entretenida en las cuatro paredes. ¿Y sabe qué? Yo no sé usted, pero la gente ya está harta de métodos. Casas de amistad, club de no sé qué, células de no sé qué, campamento juvenil, campamento de niños, que retiros, que paseo, que no sé cuántas cosas. Y la gente que de verdad quiere ver la gloria de Dios, la gente que está hambrienta y desesperada, ya está harta de eso. La gente quiere ver el poder de Dios manifestado, porque no hay ninguna diferencia entre la metodología, hasta en las músicas. Tigres del norte cristianos y tigres del norte mundanos, broncos mundanos y broncos cristianos, temerarios mundanos. ¿Usted escucha hoy en la radio, sí o no? Que usted escucha, ¿es Ricardo Arjona o es Whitman Camposeco o es Elena? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque biri bamba, y Whitman dice: no andaré, si no es con Cristo no caminaré. Solo agarran la letra o la pista y le cambian. Eso no transforma. Necesitamos el poder genuino, real de Dios, que transforma, que dejó de una vez y para siempre las vulgaridades, las malas palabras, dejó de una vez y para siempre la droga, dejó de una vez y para siempre las malas mañas, porque de verdad se encontró con Cristo y no volvió a ser el mismo. En la evidencia, el fruto del Espíritu está en él. Saulo de Tarso, el hombre más soberbio, orgulloso, jactancioso, filósofo, teólogo, escatólogo. ¿Qué pasó con él? ¿Qué sucedió con él? Después que se lleva una experiencia de darse cuenta que todo lo que intentó no le dio resultado. Vamos, diga, no le dio resultado. ¿Por qué? Porque él dijo: vamos a probar haciendo pijamadas cristianas. Vamos a probar haciendo, no sé, vamos a probar haciendo competencia cristiana. Vamos a hacer una competencia bíblica, por favor. Y tú vas a ver que te van a dar un folleto y te tenés que aprender ciertos textos. No, que te agarren a quemarropa porque tú eres un lector y te preparas con la palabra, y que te pregunten cuál es el nombre más largo en la Biblia. ¿Quién fue el que derribó el poder? ¿Ustedes saben quién fue el que pudo derribar el altar de Diana de los Efesios? No fue Pablo. No fue Pablo. Pablo no pudo con Diana. ¿Sabe usted quién fue? ¿Sabe quién fue el que derribó el poder de Diana? Fue el apóstol Juan. El apóstol Juan llegó y se metió al templo, y él dijo que iban a saber de que verdaderamente, eso está escrito, está comprobado, científica, histórica. Juan dijo que se iba a desaparecer ese altar, que se iba a derribar, y que sabrían que el único poder verdadero era el poder de Cristo. ¿Y sabe qué? El altar se derribó. Eso llevó a Juan a que lo llevaran a la isla de Patmos por causa de haber derribado el altar de la diosa que era venerada en diferentes naciones. ¿Alguien me está entendiendo?
llegó el profeta, aquel que el profeta viejo lo engañó. Y dice que él dijo: altar, altar, te vas a partir en dos, porque las abominaciones que han cometido, dice la Biblia que literalmente el altar se partió en dos. No, hoy vemos a los cristianos tomándose foto allá en la catedral. Hoy vemos a los cristianos haciendo la misma posición del Cristo brasileño. Que si supieran quién lo erigió y por qué lo erigieron. Vemos a cristianos que no hacen la diferencia entre qué lugares entrar y qué lugares no entrar. ¿Sabe? La gente quiere el poder y demostración. Pero ¿sabe qué? Ella sintió que una oración sin mucho circo, sin mucho, liberó a esa mujer de los poderes de brujería que tenía. No hubo una sesión extraordinaria de liberación. No. Ella solo le dijo que el poder del Dios al que ella le servía la iba a liberar a ella. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que les quiero decir? Pablo no pudo con Diana porque llegó con palabra. Entonces, cuando Pablo mira eso, Pablo entonces se da cuenta de que todo lo que él entendió. Es bueno leer, es bueno estudiar, es bueno prepararse, es bueno documentarse, pero es más bueno entrar en comunión con el Espíritu Santo. Porque hay algunos libros que tú lees, que hay predicadores que te dicen que tienes que preguntarle el nombre a los demonios. Hay otros que te dicen que no. Yo te digo, no le preguntes el nombre a los demonios. Los demonios son mentirosos. Satanás es el padre de mentira. Tú necesitas saber el nombre de un demonio. Tú lo que necesitas es que la persona sea libre de ese demonio. Eso es lo que necesitas. Estaba estudiando un libro un día de estos. Creo que es el que estamos estudiando en el altar familiar. Pero me encontré con algo. Hablaba con Israel, con el tío, el día que íbamos para Seba. Y le compartí a él de unos misioneros que llegaron a una nación. Uno de ellos le daban culto a un árbol. Y el árbol le habían puesto por nombre Thor. Esto es real, es historia, es real. Está documentado. El hombre llegó, este misionero llegó a ese lugar. Habían llegado varios y salían, les daba infarto, se volvían locos y todo el asunto. Pero llegó un hombre humilde, sencillo, pero lleno de Dios a ese lugar y les dijo: ustedes tienen que volverse al Dios verdadero. Tienen que entregarse, le dice, al Dios que de verdad los va a librar, para que ustedes sean librados de la condenación. Y yo les voy a demostrar, le dice, que el Dios al que yo les sirvo es un Dios real. ¿Y saben cómo se lo voy a demostrar? Les dice: les voy a derribar ese árbol. Les decían el árbol de Thor. Es normal, los satanistas son expertos en adorar debajo de los árboles. Pero el asunto es que cuando él llega les dice: les voy a demostrar. ¿Y sabe qué le dijeron los del pueblo? ¿Cómo nos vas a demostrar que el Dios tuyo es más poderoso que el Dios Thor al que nosotros le servimos? Y le dice él: yo voy a derribar ese árbol, y el Dios Thor que ustedes le sirven no va a poder tocarme a mí, porque yo le sirvo al Dios verdadero. Y ellos le dijeron: ok, hagamos algo. Derribe el árbol, a ver si es cierto que no te va a pasar nada. Pero queremos que nos demuestres si ese Dios es real. Nosotros te vamos a ayudar a derribar el árbol, pero vos te vas a hacer donde va a caer el árbol. Si el Dios tuyo es real, Él te va a librar de que el árbol te caiga encima. Pero si no es real, nosotros vamos a celebrar a nuestro Dios y nos vamos a dar cuenta que tu Dios no existe. Tú tienes que saber quién eres. Y él le dijo: hecho, vámonos. Y comenzaron a derribar el árbol donde sacrificaban niños, donde hacían satanismo, donde tenían orgía y todo. Y cuando comienzan a derribar el árbol, él se fue al lugar donde el árbol iba a caer. Y él solo levantó las manos y empezó a invocar el nombre del Dios al que nosotros le servimos, que es el Dios viviente. Y él comenzó, y cuando ellos derribaron el árbol, todos miran que el árbol va donde él y comienzan a reírse porque ellos están esperando verlo desbaratado. Y de repente él narra que sopló un viento y el árbol se regresó y iba a caerles encima a ellos. Cuando miran que el árbol, imposible porque era cuesta abajo para donde iba, el árbol se regresó, y cuando les va a caer a ellos encima, salieron corriendo
y vieron que el hombre no le pasó absolutamente nada. Y lo mismo que sucedió en la Biblia cuando dijeron Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, fue lo mismo que ellos hicieron. Y todos los brujos, los chamanes que habían allí, reconocieron que el Dios al que él les servía era el Dios real. Cuenta que él estaba allí, siguió predicando en la aldea, comenzaron a construir. Y dice que en uno de los momentos, escuche, esto es real, en lo que ellos están construyendo, hubo uno de los discípulos que estaban ellos preparando, se descuidó y le cayó una pared encima y literalmente lo mató. Le cayó una de las paredes de los que estaban construyendo, le cayó la pared y lo mató. Y todo el mundo llorando en la aldea porque había muerto. Esto no es fábula ni historia de cómics. Y cuando él mira, cuando mira que está, él les dice: envuélvanla en una sábana, quítenle la pared, envuélvanla en una sábana y tráiganmelo y pónganlo en mi aposento. Y vinieron y se lo llevaron reventado, porque le había caído una pared, sangre, reventado el hombre. Y se lo llevan a él y se lo ponen en la cama envuelto en una sábana. Y él comienza a invocar el nombre de Dios y a pedirle al Dios de resurrección que hiciera un milagro. Y cuando él comienza a desenvolverlo de la sábana, el hombre se levanta sin ningún rasguño y todo, y le dice: ve a unirte al trabajo, porque no se puede atrasar el trabajo. Me decía Israel, eso ya no se mira en la actualidad. Es que la gente hoy está más distraída en vez de estar instruida. Dicen que los campamentos son buenos, hagamos campamentos. Dicen que las células son buenas, hagamos células. Dicen que es la misma célula, lo único que hoy le llaman Club de Reyes, Casa de Amistad, aparte de células, ¿qué otros nombres tiene? Un café con Jesús, un chocolate de amistad. Pero que vamos a ir a hacer esto, que vamos a ir a hacer lo otro. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé diseños, estrategias y nos diga: lo vas a hacer de esta manera. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces Pablo se da cuenta que no le funcionan todos sus métodos, sus estrategias, porque ese es un error. Como allá funciona, aquí también vamos a probarlo. Es que como Josué dio 13 vueltas alrededor del muro, y cuando gritó cayó el muro, entonces nosotros vamos a dar las mismas 13 vueltas y vamos a gritar hasta quedar afónicos, y el muro no. ¿Por qué? Porque tiene que ser por dirección, por diseño. Pablo dice: me propuse lo que debemos de hacer nosotros. Me propuse en mi corazón. Y no sería bueno hacer culto de niños en la iglesia. Allá hacen culto de niños y mira cómo se llena de niños, hacen piñata. No sería bueno hacer culto de jóvenes aquí, porque allá hacen culto de jóvenes y viera qué bonitas las dinámicas que hacemos, los nenes con los nenes, la nena con los nenes. ¿No será bueno hacer aquí culto de damas y caballeros? ¿No será bueno hacer aquí culto de noche de gloria? ¿No será bueno hacer aquí? Porque ahí en aquella iglesia, me estoy explicando, ¿no será bueno hacer aquí, sentar a las mujeres a un lado y sentar a los hombres a otro lado? ¿Para qué? ¿No será bueno aquí que en vez de cantar ese tipo de alabanza, cantáramos los coritos? ¿No sería bueno dar oportunidad a los especiales aquí? ¿No sería bueno que los muchachos cantaran? No sé, nacimos para conquistar. ¿No sería bueno que aquí suspendiéramos la danza? Porque los ignorantes de la Biblia, que no me preguntan a mí, que sería bueno que se sienten conmigo y hablemos de encuentro, hablemos de danza, hablemos de actos proféticos, hablemos de chofares, hablemos. ¿No sería bueno que eso de la danza, es que esas danzoras distraen? ¿No sería bueno suspender la danza?
Esos chofares, viera cuando los aquí, los oí, yo los siento como en el oído. ¿No sería bueno suspender esos chofares? No sería bueno. Y ahora se les ocurre saxofón, parece chofar eso. Batería, eso lo usan los rockeros. ¿No sería bueno? Iglesia, me estoy explicando. ¿No sería bueno que el pastor implementara? Me dijo alguien un día de esto, hace unos días, y escuche lo que me dijo Satanás a través de alguien que yo aprecio mucho. Yo creo que sería bueno que usted suspendiera eso de los resúmenes y eso de leer, de que le estén mandando resumen, que estén leyendo libros, porque debería de cambiar la dinámica. ¿Qué? ¿Y quién dice que yo estoy haciendo dinámica con ustedes? Debería cambiar la dinámica porque la gente se puede aburrir. Debería de cambiarla. Yo no estoy haciendo dinámica. Yo a usted lo estoy instruyendo porque el Señor me preparó, me instruyó, me llenó del conocimiento de la palabra y de cosas que otros ni en broma conocen. Yo lo he visto aquí en la escuela evangelística. Ahora ya no voy a decir, la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo le dije, si va a bautizar, está bien que lea así. Porque el único lugar, para darle un ejemplo, el único lugar donde la Biblia dice que mencionáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el único pasaje que menciona eso, ¿cuándo es? Cuando se va a bautizar. Pero vamos a leer la palabra en el nombre, honrando al Padre, al Hijo. No honran ni a la madre y van a honrar al Padre. Pero ni ofrendan ni diezman y van a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para darle un ejemplo. Pónganse de pie que vamos a leer la palabra. Y la gente puesta de pie. ¿De qué sirve que estés de pie si tu corazón está en otro lado? ¿Me estoy explicando? Entonces necesitamos entrar en esa comunión que el Espíritu Santo nos diga. ¿Sabe que podemos llegar? ¿Sabe usted con qué prédica, con qué enseñanza se convirtió Nicky Cruz? Solo le dijeron, Nicky, Cristo te ama. Eso fue todo lo que le dijo David Wilkerson. Cristo te ama. Y uno de los asesinos y de los pandilleros más famosos de las calles de Brooklyn se convirtió solo diciéndole, Cristo te ama. Con Jesucristo, ¿cómo se convirtió Pedro? ¿Cómo se convirtió Andrés? ¿Cómo se convirtieron? ¿Cuál fue la prédica que Jesús les dio a los discípulos que lo siguieron a él? Sígueme. Sígueme. Pero nosotros queremos entrar en una, o sea, como que hay que buscar una estrategia humana. No nos va a servir. Vamos a llenar la iglesia, pero también el infierno. Pero si lo hacemos bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo, lo que el Espíritu diga, entonces vamos a ver que aquel que nadie daba un peso por él, de repente se te va a convertir en un apóstol, en un profeta, en un evangelista, en un pastor, en un maestro, en una tremenda danzora, en un tremendo chofarista, en un tremendo salmista, en una tremenda mujer o hombre de Dios. Porque no va a ser método. Cuando yo acepté a Cristo, y yo con toda la pena del mundo, pero sabe, le pregunté a Álvaro y a Lionel esa vez y le digo, ¿y qué hay que hacer aquí para aceptar a Cristo? Claudia estaba dirigiendo, Claudia Vallecillo, y me dicen ellos, hay que pasar al altar allá. Le digo, y vienen ellos y me hacen la gracia y le dicen, dice el que quiere aceptar a Cristo. No, yo les estaba preguntando qué había que hacer. Y le dicen a Claudia, dice el que quiere aceptar a Cristo. Y viene Claudia, para que usted no haga lo mismo, y viene y dice, venga pues. ¿Y saben qué hizo? Y me dice, arrodíllese ahí. Yo me arrodillé, me quedé ahí arrodillado en el altar, y yo le hacía, ¿qué voy a hacer? Yo no sé si yo dije, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, porque no me dirigió. Yo me arrodillé allí y le dije, aquí estoy. No me dirigió a decir que me arrepentía de mis pecados. Pero el altar estaba ungido. Desde ese día que me levanté, se acabó el rock, se acabó el guaro, se acabó el crack, se acabó la marihuana, se acabó la fornicación, se acabó el andar en el recreativo, en la Seibor, en la Zodiacal. Y después que me di cuenta que salió el diablo ahí, peor. El que no decía buenos días llegaba a la casa, buenos días mamá, buenos días.
les bendigo. El que no tocaba la Biblia empezó a leer la Biblia. El que no ayudaba en nada en la casa, comencé a poner frijoles, a barrer el patio, a lavar trastes. Y mi mamá, ¿qué le pasó a este? Comencé. Ya mi mamá ya no se estaba desvelando a las 4 de la mañana esperándome. Pero no me hicieron el llamado. O sea, el Espíritu Santo me convenció. ¿Por qué? Porque mucha gente le hacen el llamado. Muchacho, el Señor me revela que venga y pase aquí, acepte a Cristo. Y ahí nomasito lo agarran del brazo. Venga, vamos, llévelo. Y lo traen. Pero él vino por pena, no porque el Espíritu Santo lo trajo. Y le voy a decir algo. Y escuche esto, que nos va a romper nuestra teología. No hay un solo pasaje bíblico. No hay un solo pasaje bíblico que revele o muestre que hay que hacer el llamado a que vengan a aceptar a Cristo. No hay un solo pasaje. La Biblia dice que Juan estaba en el desierto predicando y la gente salía de la ciudad y llegaban donde Juan a que los bautizara. Jesús estaba en lugares desiertos y la gente llegaba a que los sanara y a que orara por ellos. Pero han habido comentarios. ¿Te has fijado que ahí no hacen el llamado? No, aquí han pasado la gente y me ha dicho a mí, quiero aceptar, quiero reconciliar. Por ejemplo, Alex, que hoy no vino, ya lo voy a ir a jalarle las orejas. Alex me dijo con anticipación, voy a llegar a reconciliar a la iglesia. Por eso yo a él le dije, venga para acá. Pero yo no ando haciendo el llamado. ¿Por qué? Porque tú puedes pasar por complacerme a mí, por pena. Pero si el Espíritu Santo te toca, tú mismo vas a sentir el deseo. Ya se han dado casos de gente que sale corriendo de donde esté, en bares, gente que se iba a suicidar y sintieron el deseo de ir a una iglesia que oraran por ellos, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado y justicia. No es nuestra predicación, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos tener esa comunión, esa alianza con el Espíritu Santo, no con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es triste. Una vez me acuerdo que el apóstol Isaac Estrada me dice, profeta, llevo a un hombre que es escatólogo y conoce de la guerra espiritual. A mí siempre me ha gustado, nací en eso. El apóstol Galán nos metió guerra espiritual hasta por debajo de la ley. Después que caminábamos ungiendo los cerros con el apóstol Leno, el apóstol Martín González, después vino el apóstol Ronnie Morricerulo. Pero me acuerdo que él dice, un hombre escatólogo que habla de la guerra espiritual. Y mire, y quiero, dice, que lo llevemos a alguna congregación para que él enseñe de eso. Y vendía discos el hombre de guerra espiritual, escatólogo. Y mire, lo llevo a una iglesia, Condega. Todavía no teníamos el ministerio aquí. Y lo llevo a Condega, que vayamos. Y el hombre va a enseñar guerra espiritual desde el punto de vista escatológico. Mire, ¿sabe qué hizo con nosotros? Nos humilló, y no en el buen sentido, porque solo dijo él, esto es solo la introducción. Nos quedamos esperando qué significaba Efesios 6:12, porque habló tanta tontería de esto y lo otro que al final no entendimos Efesios 6:12, y supuestamente nos iba a explicar que nuestra lucha no era contra sangre ni carne, sino contra principados. Y como es escatólogo, o sea, la escatología es tremenda. Pero muchas veces llegamos con palabras persuasivas, y hay gente que hay que hablarles con amor, pero hay gente que tenés que crucificarlos para que de verdad cambien y se transformen. Y a veces le hablamos con amor a quien no le tenemos que hablar con amor, y le hablamos crueldad a quien no le tenemos que hablar crueldad, porque necesitamos verdaderamente que sea el Espíritu Santo. De repente alguien está llorando porque tuvo un mal día, entonces creemos que es el Espíritu Santo y se acerca. Así te dice el Señor. Y no está llorando porque la está tocando el Espíritu Santo, está llorando porque a lo mejor tuvo un mal día o a saber qué le hicieron en la casa. ¿Me estoy explicando? O sea, lo que necesitamos es que el Espíritu Santo nos diga qué es lo que hay que hacer. Ve, allá hay un hombre que está orando. Ananías, ve, allá hay un hombre que está orando, y él mira que le imponen las manos. Ve y bautízalo, porque instrumento escogido me es este. Mandó: no temas ir, van a venir unos hombres que te van a venir a llamar, no temas en ir con ellos. Cuando Cornelio, ¿se acuerdan? Cornelio lo mandó a llamar a Pedro,
Pedro no mandó a llamar a Cornelio. Entonces necesitamos estar tan sumergidos y tan preparados que el Señor diga: esta se preparó, este se preparó. Ve, allá está un hombre en tal lugar, allá está una mujer en tal lugar. Ve y dile que yo lo amo. Ve y dile que este es el tiempo de buscarme. Ve y dile. ¿Alguien me entiende? Pero estamos pensando, ¿qué le digo? ¿De qué le hablo? ¿De qué? Para ver si se convierte. Entonces vamos a llenar la iglesia como engordados con bicarbonato, y al final, a la hora del zarandeo, a la hora de la guerra, a la hora de poner en práctica, vamos a ver otra silla más vacía. Pero cuando verdaderamente el Espíritu Santo sea el que te toca, no va a ser un contrato, va a ser un pacto eterno con Él. Llueva, truene o relampaguee, vas a poder decir: estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No vamos a ver a la gente solamente estar brincando de un lugar a otro. Vamos a ver a la gente queriendo traer más para Cristo. Así que nuestra palabra y nuestra predicación no tiene que ser con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder y demostración del Espíritu y de poder. Así que yo no sé si usted estaba pensando: ¿por qué no hacen culto de esto? ¿Por qué no hacen culto de lo otro? ¿Por qué será que aquí en la iglesia no hacen tal cosa? Porque aquí el que manda se llama Espíritu Santo, no Ángel Gabriel. Eso es lo que vamos a hacer, lo que Él diga, lo que Él diga. Y pregunto para terminar: ¿habrá alguna cosa que hayamos planeado que no le haya parecido bien al Espíritu Santo, que hayamos fracasado? ¿Habrá una? 18 años celebrando al Cristo, 18 años teniendo cierre de años, y cada vez más glorioso, ¿no? 18 años, porque es el Espíritu Santo. A veces me dice: hagan esto, y yo me pongo a pensar y digo: Señor, pero ahorita en esta condición. Y ahí nomás yo digo: ¿cuándo me ha fallado? Y lo hacemos, y después nos quedamos asustados de cómo construimos, de cómo edificamos, de cómo lo hacemos. Así que, salmistas, prepárense que ese bus viene. Lo vamos a pintar en negro, le vamos a poner el águila. Y danzoras también, ya me quedaron viendo. Dios es suficiente. Y si Él te dice que lo hagas, tú no te preocupes, porque Él lo va a hacer. Si Él te dice que te avientes, aviéntate, porque Él lo va a hacer. Si Él te dice que vayas, tú no te preguntes cómo, porque Él va a ir contigo. Si Él te dice que estés, debes de estar, porque Él va a estar contigo. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, no cuestionemos a Dios. Si Él te dice hacerlo, tú no te preocupes. Tú empieza, que Él te va a llevar hasta el final y lo vas a lograr. Pero asegúrate que sea el Espíritu Santo, y lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Ana Méndez, la profeta Ana Méndez, una mujer de Dios tremenda, guerrera. Los satanistas y los religiosos la critican, la tachan de bruja por el respaldo que tiene ella, que ellos no tienen. ¿Y sabe usted cómo salió? Ana Méndez practicaba el vudú, y esa mujer estaba en un hospital psiquiátrico, loca, completamente loca, porque el diablo la había hecho loca, porque no le había ofrecido un sacrificio. Y Dios le habló a un hombre bautista. Usted sabe por qué digo bautista, ¿verdad? Porque los bautistas no creen en liberación, no creen en sanidades, no creen en los dones del Espíritu Santo. Y a un pastor bautista le habló el Espíritu Santo y le dice: vas a ir al hospital psiquiátrico tal, allí está una mujer que yo voy a usar como instrumento. Diles que te dejen entrar, porque ella ya vio que llegaba un hombre así. O sea, era él. Y le dice: ve al hospital psiquiátrico. Era peligrosísimo, y la tenían encerrada sin derecho a visita ni nada, porque era peligrosa. Y dice que ella vino, el bautista le habla el Espíritu Santo y le dice: ve. Y sabe, él llegó al hospital psiquiátrico y les dijo: yo vengo
donde una mujer que se llama Ana Méndez. Dios me habló y me dijo que yo tengo que hablar con ella. Usted está loco, les. Está más loco que ella. Esa mujer es peligrosa y no podemos nosotros entrar a su celda. Y él le dice: Dios viene conmigo y yo vengo a sacarla de este hospital. Y le dicen: no, usted está loco, nosotros no podemos hacer eso. Y él le dice: Dios me envió. Y cuando Dios te envía, no hay puerta que no se te abra. No hay protocolo, se rompe el protocolo cuando Dios te envía. ¿Entiendes eso? Cuando Dios te envía, se rompe el protocolo. El asunto es que les dice: ábranme la celda. Y le dicen: con una condición se la vamos a abrir, fírmenos aquí que usted nos libera de cualquier responsabilidad y todo. Porque esa mujer hasta el corazón se lo puede arrancar literalmente. Está loca y no puede nadie acercársele. Le tenemos que meter la comida como que si fuera un animal. Y él les dijo: abran la celda y déjenme solo con ella. Yo voy a entrar solo. Es que nosotros no vamos a entrar con usted. Y sabe que cuando él le abre la celda y entra él al hospital psiquiátrico, ¿a cuánto le gustaría esa experiencia de que el Señor los mande ahí a liberar? No loco, ¿verdad? Sino a liberar. Y dice que él entró a la celda. Y dice que Ana Méndez, loca y todo, tuvo un momento de lucidez. Y dice que ella vio en visión a un hombre, ojos azules, barba de candado. También dicen que es pecado en algunas iglesias. Yo me lo voy a dejar crecer. Y dice que ella miró un hombre con ojos azules. Dice que lo vio con una camisa de color tal. Y dice que ella dijo: ¿qué es esa locura que estoy viendo? Y dice que ella oyó una voz que le dijo: hoy tú sales de este lugar y va a venir un hombre así, así. Y dice que ella dijo: estoy tan loca que estoy escuchando voces. Y dice que cuando ella mira que abren la celda y ve entrando el hombre de ojos azules con la barba de candado y todo, dice que ella se empezó a temblar y a llorar. Y ella dijo: ¿qué es esto? Y él le dijo: ya Dios te habló que yo iba a venir aquí. Y hoy, le dice, es el último día que tú estás aquí, porque hoy el Espíritu Santo te libera de ese espíritu de demencia que tienes y te vas a ir conmigo. Y ¿sabe qué? Le dice a los de la celda, a los del hospital: abran la celda porque ella se va conmigo. No, le dice, esta mujer no la podemos liberar. No, le dice, ella ya no está loca. Y ellos miran y no le hizo nada. No les, déjenla ir. Y después de ese día, Ana Méndez es una profeta de Dios, que le recomiendo libros, Regiones de Cautividad, Sentado en Lugares Celestiales. Estuvo bajo la cobertura del apóstol Ronnie, del apóstol Morris Cerulo, del apóstol Peter Warner. Una mujer tremenda. De allí la sacó Dios. Pero ¿dónde están aquellos que Dios les va a decir: vete al hospital, ahí está una mujer que ahorita acaba de morir y tú la vas a levantar? ¿Dónde están aquellos que el Señor les va a decir: ahorita hay uno que se quiere tirar del puente, pero ve tú y solo dile que Cristo lo ama? Ahorita hay alguien que se quiere guindar con una soga, pero ve y dile que yo lo amo. ¿Dónde está esa gente que quiere que Dios haga eso? Que les diga: envíame a mí. Necesitamos esa comunión. Solamente llegar. Hay gente que con un abrazo va a ser suficiente, sin que le digas, dice la Biblia en Mateo capítulo tal. No, con solo que le des un abrazo, pero como va bajo la unción del Espíritu Santo. Hay gente que con solo darle la mano, hay gente que con solo que le des un abrazo, hay gente que con solo que lo quedes viendo. Porque Dios es sobrenatural, Dios es poderoso. Y necesitamos esa iglesia que se levante. No, ¿qué le digo? No, deja que el Espíritu Santo te diga qué le vas a decir. Deja que el Espíritu Santo te diga qué le vas a decir. Y va a ser suficiente. Y que el Espíritu Santo nos siga diciendo a Ministerio de Fuego qué es lo que tenemos que hacer. Y va a funcionar. Nos han tachado de locos, nos han dicho a nosotros: ¿y por qué el pastor tiene gente sin casar en los líderes? ¿Por qué el pastor tiene porteros que no han sido bautizados? ¿Por qué le da privilegios? ¿Por qué está en la danza? ¿Por qué está en los salmistas? Porque al Espíritu Santo le da la regalada gana. Yo puse a uno de los chofaristas aquí, borracho, venía de goma, y yo le dije: usted va a tocar el chofar. Ese chofar salía fuego y no del espíritu, sino del guaro. Y había gente que me decía: ese hombre después que sale de la iglesia, pastor, tenga cuidado, allá se va con unos aguacateros a beber guaro. Jueves, se iba jueves, después de aquí, viernes,
Sábado la pasaba happy, el domingo en el día y en la noche venía bien perfumada para que no sintiera el tufaguaro. Pero le decía, ya está el chofar. Ese hombre le daba mucho que decir a la mujer, a la hija. Y ese hombre era bueno a fumar cigarro y a beber guaro. Estaba echando a perder todo. Y lo puse a tocar el chofar. Y yo sentí el tufaguaro. Y el hombre tocaba el chofar. Y días después, 0 cigarros, 0 guaro. Y la esposa se quedó maravillada de ver la transformación, el cambio. Se convirtió en un buen esposo, se convirtió en un buen padre. Y tanto Dios lo transformó que me abandonó. Hoy ni me llama. Pero Dios lo liberó. Aquí ha venido gente que a mí me han dicho, esa mujer tenga cuidado, ese hombre tenga cuidado. Ay, déjelo. Tenga cuidado usted. Ya les he contado que bauticé a uno que era homosexual, sin doctrina, sin nada. Yo no ando doctrinando, yo hasta mujeres panzones bautizo. Y yo me dice uno un día, ¿me puedo bautizar? Yo, venga, que es doble bautismo, son 2 almas. El hombre entró creyéndose mujer, lo bauticé. Cuando salió del agua, el hombre fue mudado y se transformó en hombre de verdad. Tanto así que embarazó a otra, a una que era lesbiana, y la liberó y le sacó un niño. Pero lamentablemente el hombre después, todo el mundo lo quería entrevistar. Y un día venía aquí, otro día iba allá, y al final el hombre terminó desechando el consejo. Pero ¿qué le quiero decir? Que el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo te va a hacer que hagas cosas que a veces no las vas a entender. Porque si de ser digno se tratara, ninguno de nosotros estaríamos aquí. ¿Alguien lo entiende? ¿Y para qué pone? ¿Y por qué lo deja? Y yo soy buena onda y todo, porque quiero que seamos los mejores. Pero estate listo, estate lista, porque a lo mejor el Espíritu Santo te va a mandar a abrazar a